Buenas tardes, soy Alejandro Mesa del Grupo Q1 y mi exposición es sobre el derecho indiano. Bueno, el derecho indiano es la legislación promulgada por los monarcas españoles para regular la vida social, política y económica entre los pobladores de América. Rigió en las Indias Occidentales durante el periodo de dominación de la corona española y a su vez este derecho se deriva del derecho de Castilla. Constituyó un cuerpo legal de disposiciones legislativas reunidas en 9 libros que contienen alrededor de aproximadamente 6.400 leyes. ¿Qué más puedo decir? En sentido amplio, las leyes de Indias, o sea, no son solo estas, las promulgadas en 1680, sino incluyen también la costumbre indígena, la costumbre criolla, las bulas pontificias, las capitulaciones entre la corona y los descubridores y los colonos. Características. Es un derecho evangelizador, ya que el Papa les concedió estas tierras a los reyes católicos con la condición de evangelizar en el nombre de Cristo y de la Santa Iglesia Católica. Es un derecho casuístico, ya que al llegar las leyes de España a las Indias, estas podían ser devueltas para que en España volvieran y le hicieran una revisión. Las leyes de Indias pues pertenecen al sistema a la escuela naturalista por sobre el derecho positivo. Es un derecho que trató de proteger al indígena de los abusos de los conquistadores, que fueron muchísimos. También podemos decir que fue un derecho predominantemente público, ya que en estas leyes, en esta recopilación de leyes, se establecen más que todo la organización pública, que son virreyes, gobernadores, Consejo de Indias y Real Audiencia. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las fuentes del derecho indiano. Fuentes del derecho indiano, digamos, están las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, las leyes dictadas especialmente para las Indias, las leyes de Toro de 1505, la nueva recopilación de 1567, la novísima recopilación de 1805, la costumbre criolla, que pues los criollos eran los españoles nacidos en América, y las costumbres indígenas que se respetaban mientras no fueran en contra de la religión católica ni de las leyes de Indias. La recopilación de leyes de los reinos de Indias contiene leyes establecidas por los reyes católicos Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y el último de estos fue Carlos II. En 1680, Juan de Solórzano Pereira y Antonio León Pinelo crean esta obra bajo el sello real de Carlos II, que era apodado el hechizado porque decían que era muy enfermo, muy flaquito, muy así, que fue el último rey de la dinastía de los Habsburgo. Luego siguió la dinastía de los Borbones, que hizo varias reformas a las leyes de Indias. Bueno, estas tienen un carácter oficial y contuvieron el derecho vigente de aquel momento. Y bueno, las leyes de Indias, para aclarar tantico, están divididas en 4 tomos, que son 9 libros con 218 títulos que agrupaban un total de 6.400 leyes. Bueno, ahora como tal nos vamos a ir al libro, la recopilación de las leyes de Indias de 1680. Bueno, el primer libro nos habla sobre las normas religiosas y la organización de la Iglesia en América. El segundo libro regula la estructura del gobierno indiano. El tercer libro nos habla de todo lo referente a las competencias de virreyes y gobernadores. El cuarto libro contiene todo lo referente al descubrimiento y conquista de América. El quinto libro pues regula el derecho público como de funcionarios menores como alcaldes y corregidores. El sexto libro regula todo lo referente a los indígenas, sus estatutos y eso. El séptimo regula la acción policial en el Reino de Indias. El octavo nos habla sobre la organización rentística y financiera en la colonia. Y el noveno libro nos habla sobre la organización comercial en las Indias. Buenas noches, seguimos hablando del Estatuto Jurídico Español. Regía para españoles nacidos en Europa y para los criollos que eran los nacidos acá en América. Estos eran el derecho de petición, que podía ser individual o colectivo, el derecho de petición, que era garantizado para abolir las leyes injustas.
tenían derecho a un buen gobierno, tenían derecho a alzarse frente a la autoridad tiránica, tenían derecho de preferencia en los cargos públicos, y hay que distinguir en ese caso que los europeos tenían más preferencia en cargos públicos que los nacidos acá en América. También tenemos obligación de fidelidad a la corona de común deber, obligación de consejo, obligación de ayuda económica y obligación de auxilio militar, que eran los deberes que tenían los españoles. Digamos, el de auxilio económico era prácticamente pagar impuestos, y auxilio militar era que los españoles, digamos, en algún momento tenían que ir y prestar una clase de servicio en un regimiento o en una milicia. Hasta ahí, eso es lo que está del Estatuto Jurídico Español. Bueno, ya hablamos del Estatuto Jurídico Español, ahora vamos a hablar del Estatuto Jurídico Indígena. Bueno, primero que todo decir que en el testamento de Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, le encarga encarecidamente a Fernando de Aragón y a Juana I de Castilla que los indios sean protegidos, y pues esta protección sea a los indígenas comunes, aplicando por analogía el estatuto de los rústicos y miserables de Castilla, que recogen las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. Los indios eran considerados vasallos libres de la corona. En general se reconoce el derecho indígena en todo aquello que no contravenga al derecho indiano. Sí, está como, bueno, prohibían cosas como sacrificios y demás. Sigamos. Estos, bueno, digamos, tenían una serie de derechos también especiales, hasta a veces se podría decir que por encima de los españoles, aunque también todo lo que se dictaminaba en España, pues no era que se cumpliera mucho en América, ¿no? En las Indias occidentales. Sigamos, entonces los derechos eran, pues se les reconoce, el derecho era que la Inquisición no los cobijaba a ellos, o sea, a ellos no les podían hacer un juicio inquisidor. Estaban liberados de cargas civiles, se les reconocía el estatuto de nobleza que tenían ellos. Digamos, ellos tenían su jerarquía en caciques, príncipes, etc. Gozaban del restituto in integrum para invalidar aquellos actos jurídicos que celebraban por miedo o bajo la amenaza de la coacción de algún español. En los pleitos, entre ellos celebraban juicios breves y juicios sumarios, y ellos podían retractarse de cualquier juramento que hubieran hecho ante algún tribunal, o de alguna declaración, o podían recoger las mismas pruebas que ellos daban para iniciar un juicio, y no les pasaba nada. Así como tenían derecho a jurar por el dios al que ellos profesaban, o algo así. Bueno, ya hablamos del Estatuto Jurídico Español y del Estatuto Jurídico Indígena. Ahora les voy a hablar del Estatuto Jurídico de los Negros Esclavos. Digamos, ellos tenían estatus sui generis. Ellos por un lado eran considerados una persona y por otro lado eran considerados una cosa a la vez. Pues este estatuto les daba a ellos obligaciones y unas ciertas concesiones hacia el esclavo. Por ejemplo, si el dueño quería casarse con la esclava, él debía pagarle a la esclava el valor monetario que costara su liberación, con la que la esclava pagaba su liberación para casarse con el mismo amo. Tenían derecho a una unidad conyugal, como una especie de matrimonio, o unión marital de hecho, por así decirlo, entre los mismos esclavos, entre los mismos negros. Pues tenían derecho a comprar su libertad, porque ellos tenían que recibir pagos pecularios,
con los que iban pagando poco a poco como a cuotas su libertad. Digamos, cuando no sé, estaba prohibido liberar a un anciano negro mayor de 60 años, a un anciano esclavo mayor de 60 años, y si se le liberaba, se tenía que indemnizar con una pensión vitalicia. Entonces, eso es todo en materia de estatuto jurídico de negros. Bueno, acá tenemos la división administrativa. Mientras tuvieron vigencia las leyes de Indias. El rey tenía unas autoridades residentes en Europa y unas en América. En Europa tenía unas instituciones colegiadas fuertes, que eran la Real Audiencia, el Consejo Real de Indias y la Casa de Contratación. Por su parte, en América tenemos una institución colegiada que eran las Reales Audiencias y los cabildos, que ya, bueno, sabemos qué son los cabildos. Y tenemos otras que son de tipo son personales, que son el virrey, le sigue el gobernador, en un orden jerárquico, ¿no? Donde el virrey es el mayor soberano en la Nueva España, por así decirlo. El virrey, por debajo suyo los gobernadores, por debajo de los gobernadores los capitanes generales y por último los corregidores. Muchas gracias, compañeros, por prestarme atención.